Quiero compartir con usted mi opinión. Llegamos a 30 meses de la administración de don Luis Guillermo Solís Rivera, presidente de la República de Costa Rica. Prácticamente el 66% de esta administración ya transcurrió el pasado 8 de octubre. Ha tenido críticas, ha tenido apoyos. Sin embargo, la gran duda es la marca que esta administración podrá dejar a futuro. Ciertamente he sido crítico de la administración de don Luis Guillermo Solís y he creído que las cosas se pudieron haber hecho mejor. También mantengo la tesis de que la mayor falencia que tuvo la administración Solís, o que ha tenido la administración Solís, es el tema del manejo político. Daba la impresión, hace algunos años cuando lo entrevistamos como candidato, de que tenía claro hacia dónde debía ir el rumbo del país. Sin embargo, al momento de la implementación de esas ideas, dio la impresión de que el gobierno o el gabinete no tenía la capacidad ni el horizonte claro. Hay que analizar con más detalle lo que resta de esta administración y para eso nada mejor que recapitular y darse cuenta dentro del marco de la realidad que ha sido hasta el día de hoy la administración de Luis Guillermo Solís Rivera. Esa es mi opinión. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Aprendiendo con el INA. Cómo la conducción eficiente nos ahorra combustible y problemas. ¿Sabías que del 100% de la energía contenida en un litro de combustible se pierde aproximadamente el 60% por fricción y calor dentro del motor y tan solo el 15% se utiliza para mover el vehículo? Acciones sencillas como mantener buena distancia para tener tiempo de reacción o evitar frenazos o aceleraciones bruscas que desgasten el vehículo son parte de una conducción eficiente y pueden ayudarte a obtener un mejor consumo de combustible, reducir el estrés y la contaminación ambiental. Para más información del INA, Aprendiendo con el INA. El gobierno de la República fortalecen e impulsan los acueductos comunales mediante la Política Nacional de Asadas para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano fundamental. Costa Rica alcanzó una cobertura de abastecimiento en más de un 95% entre los diferentes operadores. Con su labor voluntaria, las asadas llevan agua a un 25% de los habitantes. Por el bien común, fortalecemos la democracia con la participación ciudadana. El agua es vida. Cuidémosla. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. No puedes decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no puedes escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política.
El invitado de hoy es el señor presidente de la República, don Luis Guillermo Solís. Y sobre él, o con él, vamos a hablar sobre sus 30 meses de gestión como presidente de la República. Bienvenido, señor presidente. Don Claudio, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Igual. Le invito a brindar por nosotros, por el televidente, claro, y sobre todo por nuestro país. Salud, igual, para ustedes. Presidente, nos ha costado estar nuevamente sentados en Noche Sin Tregua. En algún momento usted fue uno de los invitados más asiduos de este programa. Pero en su época de presidente no hemos tenido la oportunidad de conversar. Ya usted va para 2 años y medio, 30 meses de gestión. Y yo quisiera hacer una recapitulación un poco sobre lo que ha pasado y sobre lo que viene en corto periodo que le queda de su administración. Aquellos spots donde se hablaba de que usted tenía la mejor gente para formar un gabinete y que usted tenía el mejor plan de gobierno, ¿eran solo spots? No, yo creo que no. Me parece que el equipo de gobierno, con los cambios que se han introducido, como es natural en una gestión que es desgastante, ha demostrado una gran solvencia técnica, ética, política. Y creo también que el programa de la campaña, el Plan Rescate, que se traduce después en el Plan Nacional de Desarrollo, como es natural, demuestra una gran solidez todavía a estas alturas de la administración, en el sentido de que se está cumpliendo de forma, yo creo que bastante exitosa, 70% según los números del Ministerio de Planificación y Política Económica, que es el ministerio encargado de darle seguimiento al plan. Así es que yo encuentro que estamos caminando por los derroteros que habíamos definido. Por supuesto que hay polémica al respecto, pero en lo que a mí toca, me siento a estas alturas todavía con un plazo de tiempo suficiente para cumplir con lo prometido. ¿Y por qué cree que esos dos elementos, le hice la pregunta inicial, ¿por qué por esos dos elementos es lo que con más fuerza los que hacemos análisis, el ciudadano, el periodismo, en general el país, es la crítica más fuerte? No, dice, no hay plan, no hay horizonte, el gabinete falla. Entonces, si eso es tan cierto, ¿en qué se sustenta la crítica del ciudadano en general? Mire, probablemente pues errores se habrán cometido. Yo admito y seguiré admitiendo que ningún gobierno es perfecto y ninguna administración puede garantizar que no se equivoca. Y he sido muy autocrítico, además. También he dicho que no hemos sabido comunicar lo suficientemente bien todo lo que se ha hecho. Y una de las cosas que a mí más me sorprende es que acérrimos críticos del gobierno, cuando se habla con los datos sobre la mesa, cuando se explica lo que se ha hecho, se sorprenden de la cantidad de obra, del esfuerzo enorme que se ha hecho para cambiar una serie de usos que había en el país. Menciono uno nada más como ejemplo: convenciones colectivas, que están renegociándose todas ellas a la baja. Ya es una tendencia importante. Pronto vamos a anunciar los resultados de la que se renegoció en Habdeba. Ya tenemos la de Recope, ya se produjeron las de los bancos. Y la tendencia, por primera vez en 6 administraciones, es a la baja, la primera vez. Eso es un cambio determinante, me parece a mí, en la conducción de la administración pública. Entonces la gente se sorprende de que esto no haya sido adecuadamente informado. Y creo que en esa medida también ha habido mucho ruido en torno a personas que han trabajado o trabajan en el gabinete, de quienes se ha dicho de todo, incluido el propio presidente de la República, especialmente en redes sociales, pero también en los medios, con una imposibilidad real de defendernos, porque cuando lo hemos hecho, la arremetida más bien aumenta. Entonces, hay, yo creo, una situación en el país de ya no responsabilidad del gobierno, que no ha explicado bien, sino de la circunstancia política en donde el equipo se ha visto menguado o en algunas ocasiones indebidamente criticado, pero respondiendo eso a una lógica
que no tiene que ver necesariamente con la calidad de las personas involucradas. El canciller alemán Otto von Bismarck decía que nunca se miente tanto como en una campaña electoral, después de la guerra o después de la cacería. ¿No siente usted que la gente también siente muchas expectativas en una campaña electoral y después en el ejercicio de gobierno siente que se le mintió? Sí, claro, y se quedó corto Bismarck porque faltó decir la pesca. También ahí se miente mucho. Todo mundo pesca grandes. Exactamente. Mire, no, la expectativa del país, como la expectativa en el mundo por el cambio, siempre es mayor que la realidad, ¿verdad? Es más, y lo dije reiteradamente en diferentes momentos en el último año y medio, cuando a mí me eligieron por 4 años. No me eligieron ni por 6 meses, ni por 1 año, ni por 2, sino por 4. Pero además, no me eligieron por 40 años tampoco. Y yo creo que los procesos de cambio, algunos de los cuales, como el de las convenciones, están claramente ahí para ser analizados, podría decir otros que van a estar listos al final del gobierno, pues no siempre son capaces de cambiar todo lo que la gente esperaba en los tiempos que son los tiempos de la ciudadanía tan cortos en que se nos exige cambiar la realidad. Estamos en un momento que se dijo en campaña, reflejaba un punto de quiebre después de 60 años de gobiernos de 2 bloques tradicionales, de partidos políticos tradicionales, que han generado una cultura política muy específica. Han generado el predominio de una gran cantidad de mandos medios que siguen operando bajo la misma lógica, aunque no necesariamente bajo los mismos partidos. Esto podemos hablarlo después. Es una lógica burocrática en donde las instituciones se convierten en fines en sí mismos, en lugar de servirle a la comunidad en su conjunto. Entonces yo no critico a la gente por pedirnos los cambios que prometimos. Lo que digo es que esos cambios requieren de espacios para hacerlos, temporales, y de un proceso que es en el que estamos. Probablemente vayamos a cambiar prácticamente todo lo que prometimos, pero no todo lo que se necesita cambiar, que está mucho más allá de las posibilidades de un gobierno en 4 años frente a un acumulado de 5 o 6 décadas. Ahora, ¿no piensa usted que también en el marco de la euforia del triunfo se leyó mal aquel famoso votación de 1.300.000 personas? Porque al final de cuentas ciertamente fue una votación significativa en segunda ronda, la que realmente es de hueso duro, que estaba con usted, era mucho menos que fue en primera ronda. Y al final de cuentas, cuando uno hace esa lectura, si no lo digo por usted, lo digo también por la presidenta Chinchilla, hay una mala lectura cuando se gana, porque usted gana ciertamente con 1.300.000, pero había ese padrón de 2 millones de personas que no habían votado por usted por diferentes razones o por el abstencionismo, pero que era esa gente que tenía mucha ilusión, la que había votado por usted, y estaba la otra que ni siquiera se acercó a las urnas. No hubo una exageración. Yo inclusive hablé en alguna ocasión, cuando el gobierno suyo arranca, de una tercera ronda electoral, porque me parecía que había mucha alegría en Casa Presidencial y no se estaba en ese arranque el gobierno empoderando, arrollando las mangas, que era lo que la gente estaba esperando. Yo creo, bueno, vamos a ver, sobre el tema del triunfo, viera que yo nunca he utilizado la figura de 1.327.000 y pico de votos en ninguna de mis presentaciones. Por ejemplo, yo le pido a mis colegas que no utilicen eso como un gancho para presentarme cuando estoy fuera del país, por ejemplo, porque estoy muy consciente que a mí me eligió un 1% de la población. Es decir, la diferencia de un 1% en la primera ronda. Eso fueron 20.000 votos, más o menos. Sí, los que lo empujaron. Lo que impulsaron a la segunda ronda en primer lugar, sí, que cambió absolutamente después del retiro de la candidatura de don Johnny, que de haberse quedado probablemente habría impedido, aunque perdiera, que la diferencia fuera tan grande. Yo he sido en eso muy realista, don Claudio, y se lo digo porque no tengo vanidad ninguna respecto del monto de votos que recibí, que son un gran honor para mí y una marca en la historia del país. Eso es indiscutible, por las razones que sea. Porque además, si bien es cierto, no fueron necesariamente votos de mis partidarios originales, es un mensaje no para mí, es un mensaje para el país y para los partidos tradicionales. Para usted era un espaldarazo. Para mí era un espaldarazo, pero el mensaje político era que el pueblo de Costa Rica estaba harto
de la forma como se estaba haciendo la política en los partidos que perdieron. Pero vea usted, si el pueblo es tan sabio que en la primera ronda me dieron muy pocos diputados. Eso es una muy buena medida de la cual la gente no se acuerda. Nada tiene que ver el apoyo al presidente de la segunda ronda con el apoyo que tuvo el partido que me hizo presidente en la primera ronda en términos legislativos. Una diferencia muy respetable desde el punto de vista de lo que la motivara, que ahora nos está saliendo cara, porque se inscribió el partido que me llevó al poder en la dispersión legislativa que ha vuelto tan difícil gestionar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo, por lo tanto, no me quejo. Y puedo asegurarle que desde el momento mismo en que empezamos a trabajar en ese mes de transición tan corto que tuvimos desde la elección hasta la toma de posesión, trabajamos muy duro precisamente para integrar un equipo que reflejara esas sensibilidades. Y que una vez asumido el poder, nos abocamos de inmediato a transformar, ciertamente por vía simbólica en algunos casos, cortar los arbustos, visitar a los vecinos, todo lo que nos criticaron, elevar la bandera de la diversidad sexual, etcétera, pero con mucho trabajo también de base, y se empezaron a sentar esas bases. Pero entonces yo lo que digo es, mire, no hubo ni euforia ni un sentido irresponsable del triunfo. Lo que hubo fue una gran alegría, que por supuesto compartimos con la gente que nos eligió, y una gran humildad en el momento de admitir que esa victoria tenía como referente una circunstancia que nunca se había presentado en el país. No solo el triunfo de un candidato no tradicional en 60 años, que no venía de los dos bloques originales, sino también el retiro del candidato principal de oposición a esa candidatura en segunda ronda, cosa que no se había visto en este país yo no sé en cuánto tiempo. Como historiador creo que en ningún momento. También recuerdo cuando se hace el primer consejo de gobierno allá en el Estadio Nacional, y me quedó una imagen, y le debe ser sincero, esa primera imagen me generó a mí las primeras dudas de lo que podía ser la gestión de gabinete. Porque en aquel momento, recuerda usted que se extraviaron o se enredaron los nombres para el momento de la juramentación, y lo recuerdo a usted en el espacio, en esa agobio que había, que usted decía, con todos los micrófonos de toda la prensa adelante, usted decía, ahorita aprendemos, tratando de calmar a la gente. Parecía que costó el ir aprendiendo. ¿Usted siente que ya en su administración se aprendió, que ya están con más experiencia, que los errores que se cometieron al principio era falta de ese aprendizaje? Bueno, sin duda la curva de aprendizaje fue importante. Como le digo, nuestro gobierno fue el primero en 60 años que no reflejaba la experiencia, pero también las mañas y los límites éticos de los partidos que habían gobernado antes. Y por supuesto que había cosas que no conocíamos adecuadamente. Ha habido otros aprendizajes desde entonces, yo no me acordaba de este detalle. Por ejemplo, todo el tema del equilibrio de género, a pesar de que tenemos a una reconocida experta en temas de género, que es doña Alejandra Mora, en la integración de juntas directivas, por ejemplo, el tema de la gestión de equidad de género es uno en el que uno tiene que tener permanente atención, porque se le olvida, ya aprendimos, y ahora siempre se mira eso. Lo mismo que en el tema de las juntas directivas, había letra menuda respecto de los nombramientos que en algún momento no conocimos y nos obligó a hacer cambios importantes en la integración de las juntas directivas. O sea, nadie nace aprendido. Y son errores menores, ¿verdad? En el sentido de que no hemos fallado, me parece, de manera escandalosa en los principales temas nacionales. En los detalles es probablemente donde se puedan encontrar esos yerros. Pero aún si se hubieran cometido errores de análisis, digamos, político mayor, qué sé yo, alguna gente dice, usted ha sostenido ministros más tiempo del que era necesario, debió haberlo soltado de inmediato. Yo creo que fueron decisiones que se tomaron con una racionalidad muy particular, que yo defenderé, pero que hemos fallado y que ha habido, digamos, una curva de aprendizaje que ha costado resolver en algunos ministerios más y en otros menos, eso es indudable.
a pesar de que, bueno, hay algunas figuras de la administración con amplia experiencia, como la primera vicepresidenta, como el propio segunda vicepresidenta, como el primer vicepresidente, y algunos ministros que sí tenían experiencia previa. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Ahora, en ese marco, yo sé que usted ya lo ha dicho, que no le interesa una reelección, pero pensando en el país, con esas curvas de aprendizaje, me lleva usted a pensar que sería importante en algún momento plantearse la posibilidad de una reelección, pero inmediata. No, eso sí, Claudio. No, yo estoy y siempre he estado a favor de una reelección inmediata por una única vez. Y lo he dicho, ¿verdad? No por mí, porque desde el inicio de mi gestión señalé, teniendo claridad de que eso no era posible, porque no era imaginable cambiar la Constitución en ese sentido, que tenemos el peor de todos los sistemas. Yo siempre he favorecido una reelección sucesiva, inmediata, porque es la que nos permite que un buen gobierno siga para adelante si el pueblo lo ratifica y un mal gobierno se quede de camino si el pueblo lo dice así. Y no creo que eso ni genere más corrupción ni menos corrupción. En una institucionalidad democrática madura, eso se puede manejar, ¿verdad? No tenemos un sistema parlamentario para garantizar una continuación ad infinitum, pero sí creo que debemos de cambiar ese sistema.
es muy imperfecto esto de tener que esperarse, entonces uno vuelve, pero vuelve ya muy viejo y con otras condiciones diferentes de la economía, del perdiendo mundo. inclusive el seguimiento del horizonte. Pero bueno, todo eso uno lo puede decir, pero en mi caso particular, yo prometí que esto no iba a ocurrir, lo sigo señalando, me parece que es de entera obligación ética y política remarcarlo. Pero bueno, vendrán otros. ¿Pero es por ética o es porque quedó curado? No. Yo estoy muy contento de ser presidente. Estoy cansado. Me han criticado acremente, a veces mucho más allá de lo que merezco, atacando a mi familia, atacando a mis hijos, generando condiciones que otros presidentes también han tenido que sufrir, ¿verdad? Pero yo estoy muy contento y sigo absolutamente honrado y comprometido con el pueblo que me eligió, aunque ya no quieran algunos de esos votos votar o que se arrepientan de haber votado por mí. Que dicho sea de paso, mira cuánta gente llega y me dice, presidente, hoy en la mañana incluso, presidente, no se quite, no se corra, siga para adelante, está haciéndolo bien. Yo sigo muy contento, no estoy escarmentado, no voy a decir me arrepiento de haber sido presidente de Costa Rica. No, les agradezco que me hayan elegido como presidente de Costa Rica. Me siento muy, muy honrado de serlo. Y cuando termine mi mandato, espero poder regresar a la calle con la mirada lo suficientemente limpia y transparente como para ver a mi pueblo en los ojos. Cuando planeé esta entrevista con usted, me puse a ver el programa anterior que habíamos tenido y fue en marzo del 2014. Llegamos para la segunda ronda electoral. Prácticamente las encuestas y en general la gente lo percibió a usted como presidente. Por cierto, 2 días después de ese programa, o un día después, no sé si fue martes o miércoles, renuncia a su adversario. Y en aquel momento yo le digo a usted que usted ya sabe, va por una segunda ronda electoral, pero usted ya sabe que solo va a tener 13 diputados. Ya sabe las condiciones. Y también sabe de que tiene que armar gabinete, y usted me dice en aquella ocasión, palabras más, palabras menos, de que lo que le está preocupando es el tiempo para armar gabinete, pero que no puede descuidar la campaña electoral, que es un mes, para poner a hacerse gabinete. ¿No cree que debió tal vez haber, ya con la seguridad de que estaba ganando prácticamente, haberle dedicado un poquito más de tiempo a la conformación de ese gabinete, que a todas luces aquellos 3 tactos que usted hizo mostraban que había alguna improvisación cuando venían primero viceministros, después ministros, primero embajadores, después canciller? O sea, sí se mostraba, sí habían elementos como para que uno juzgara de que se estaba haciendo un poco rápido la escogencia de un gabinete. Bueno, yo he sostenido a propósito de los tiempos, don Claudio, que hay que cambiarlos. Nosotros tenemos que cambiar, y esto es compartido por algunos magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, hay que cambiar la normativa. No podemos dejar un mes entre la elección de segunda ronda y la toma de posesión. Eso es inviable. Además, 3 meses para la campaña. Es un montón de tiempo. Nosotros deberíamos hacer como hacen en otros países, y es que 1 mes y medio, 1 mes después, elegimos en segunda ronda y se acabó. No hay por qué dar 3 meses de campaña. Eso es una locura. Ningún partido puede nombrar con reposo y con tranquilidad gabinete en 1 mes. Y le voy a decir por qué. No solo porque hay personas a las cuales uno le pregunta si quieren hacer algo y le dice que no, lo cual es natural y normal que ocurra. Es que muchos de ellos tienen compromisos. Pero usted no se imaginó en el transcurrir de la campaña o antes de ser presidente, o a menos que no haya nunca soñado en ser presidente, ¿no se imaginó usted, después de hablar con alguien, decir, si yo fuera presidente, ese sería mi ministro de Hacienda? ¿A qué podría hacer eso? Porque uno, si tiene esa ambición, me imagino que va armando gabinete antes de que llegue el momento. Sí, claro, y con muchos de ellos no tuve ningún problema. Pero había algunos importantes miembros del gabinete que tenían que presentar el tema a la familia. Tenían que presentarle el tema a los asociados, especialmente quienes eran abogados, compromisos en el bufete, clientes con los cuales tenían que hablar, procesos abiertos en los cuales estaban participando, que tenían que entregarle a otro. Imagínese usted un abogado litigante corporativo, que tiene clientes no solamente en Costa Rica, sino fuera de Costa Rica. Usted le dice y me dice, mira, en principio sí, pero dame chance porque tengo que, ¿verdad? O sea, aquí hay temas que no son de naturaleza política, sino son de naturaleza profesional o incluso humana, que uno tiene que admitir. Había 2 personas, por ejemplo, en el gabinete original.
a quienes le pedí que por favor aceptaran un cargo. Y ambas me dijeron que no, porque tenían como ministros. En un caso una ministra, en el otro caso un ministro. Una que ni arrancó. Recuerdo que fue nombrada y rapidito, una mujer, no recuerdo. Bueno, no, pero en este caso yo se lo solicité y me dijeron que no por una razón que ahora entiendo mejor que en ese momento, pero que entendí era de una humanidad absolutamente atendible. Y era que tenían a su padre muy enfermo o a su madre muy enferma y que tenía que cuidarlos. Entonces, no es un problema, yo creo, en mi caso no fue un problema solamente de falta de ministros en algunos campos, que también reconozco que hubo dificultades en algunos temas, sino que también tenía que ver con esos otros factores. Ahora, ese mismo 4 de marzo del 2014, hablando con usted me dice que usted cree en la meritocracia para formar gabinete y que está convencido que en el PAC tiene gente, pero no tiene toda la gente para formar gabinete. Es extraño la situación que se da en su administración, porque uno se imaginaría que el más comprometido con la gestión del presidente, y más siendo el primer presidente que tiene, sería su partido. Y a todas leguas el PAC no ha tenido un compromiso en general con su administración, a pesar de que le costó tanto ganar. ¿Qué pasó con el espacio ese de rellenar? Porque también uno podría decir, bueno, las figuras que habían sido diputados del PAC terminaron en presidencias ejecutivas del banco. ¿No hubiese sido mejor ser ministros o colocarlos en una función más política? Que yo sostengo que a este gabinete lo que le falta es esa habilidad política. Tal vez tiene mucha habilidad técnica, pero tiene falta de habilidad política. Bueno, sobre el tema del partido yo primero no generalizaría, ¿verdad? Porque había que preguntarse cuál PAC, ¿verdad? ¿Cuál de todos? Porque son varios. Yo siempre hablé de 3. ¿Verdad? Bueno, por lo menos. Lo cual es muy respetable porque el PAC es un movimiento muy plural, muy diverso, en donde además los liderazgos históricos fueron de alguna manera desplazados en la campaña. No ha sido fácil para esos liderazgos históricos mirar un cambio como el que se produjo. Imagínese usted un hombre con una dedicación partidaria tan extraordinaria como Tom Solís, que se la rifa 3 veces, no una, no 2, 3 veces para ser presidente. Dice que no en la cuarta y aparece un desconocido en la política nacional cuyos orígenes, al igual que él, estaban en uno de los partidos principales de este país. Y disculpen todos esos eufemismos, lo que pasa es que ahora tengo que cuidarme, son muy importantes. Tengo que cuidarme mucho para que no digan beligerancia política. Y es otro ridículo en nuestro país. ¿no? También. Pero hay que aceptarlo. La ley. Pero es la ley. Y de un momento a otro, ese personaje llega y gana. Y asume una propuesta partidaria que en lo principal admitía la columna vertebral ideológica y ética de la propuesta que él hizo, pero que claramente no era idéntica a esa propuesta. Entonces, uno dice, bueno, ahí hay todo un debate interno en el partido. Eso se va expresando cada vez con más fuerza. El Partido de Acción Ciudadana, que me hizo presidente, siempre estuvo como partido de oposición, nunca había hecho partido de gobierno. Nunca. Y todavía se comporta como tal. Bueno, le iba a decir, hay una beta, ¿verdad? Partidaria. Aprendió demasiado como oposición. Que sigue siendo muy crítico. Y yo le digo una cosa, me siento muy contento de que haya también en el partido llamado oficialista, ¿verdad?, esa capacidad de crítica ante la propuesta del Poder Ejecutivo. Creo que es una expresión muy original e incluso en algunos casos muy necesaria de la opinión partidaria. Pero yo dije, como usted lo registra correctamente, que necesitábamos gente de todas partes, y de todas partes hay. Y la matriz partidaria no se ha perdido. Pero no habría exceso de falta de, qué sé yo, hablemos como un concepto de fútbol. Usted tal vez logra armar equipo, pero no logra armar conjunto. Tal vez hasta ahora está viendo en alguna medida actuar al equipo como un conjunto, porque han sido innumerables los choques entre ministro y viceministro, entre un ministro y un vicepresidente, o entre un ministro y presidente ejecutivo en el mismo sector.
como que no hay un conocimiento de los instrumentos que hay para volar y entonces cada quien quiere volar solo. Yo he hablado, inclusive usted que domina muchísimo mejor que yo el francés, yo he hablado de un laissez-faire que hay en este gobierno, donde cada quien pareciera que quiere hacer lo que se le ocurre en cada Bueno, pero es que, sector. vamos a ver, yo veo que, yo he pensado mucho sobre este tema. Viera que yo no veo muchas diferencias con respecto a otros gobiernos. Primero, porque también en esos otros gobiernos previos hubo choques, algunos de esos choques fueron tremendos. Acuérdese usted el que se produjo, por ejemplo, en una administración donde nada menos que el vicepresidente sale del gobierno por un choque tremendo que hubo a propósito de una discrepancia muy grande con el ministro de la presidencia y se genera un vacío importante fruto precisamente de esas divisiones. O sea, el tema del memorándum que también provoca... Entonces, no es que solamente a mí me ha tocado, para empezar, es decir, esto ha tenido, digamos, expresiones. Yo el Ministerio de Transportes es uno de esos ministerios. Yo inclusive, presidente, recuerdo haber dicho doña Pilar Cisneros en Telenoticias, en la administración de doña Laura Chinchilla, que esos eran los gabinetes más malos que yo he visto en gestión política. Y a veces encuentro mucha similitud en este, entonces ciertamente no es el único. No es el único, pero hay un segundo tema. Hay una nueva circunstancia histórica. Y la misma gestión que hemos hecho ha desgastado enormemente a algunos ministros. Porque la resistencia que han tenido para hacer los cambios de los cuales eran responsables y que todavía muchos de ellos están en marcha, es tremenda. Mire, las historias de muchos de los ministros que se han ido respecto de la imposibilidad de controlar mandos medios que les hacen jugarretas es interminable. Jugarretas que antes no hacían, porque estaban en connivencia con algunos de esos ministros, en algunos ministerios claves, estratégicos. O porque simplemente en ese momento no tuvieron que expresar esa resistencia en el tanto las cosas más o menos seguían como iban. Ahora nosotros estamos cambiando paradigmas, aunque la gente diga no ha cambiado nada, porque además esa es la sensación que hay en muchos sectores, aquí no ha cambiado nada. No. Yo sí creo que ha cambiado y ha cambiado mucho. Si no hubiera cambiado nada, no estaríamos sufriendo la embestida que tenemos. Usted ha leído, estoy seguro, un libro muy interesante que se llama El fin del poder, The End of Power, de Moisés Naim. Y lo que dice Moisés Naim en ese libro es que hoy nadie manda, o mejor dicho, todos mandamos menos de lo que antes se mandaba. Los presidentes, de países grandes o pequeños, los presidentes de corporaciones, los líderes religiosos, los representantes de organizaciones de la sociedad civil, los periodistas, todo el mundo manda menos. Y manda menos no solamente porque ahora existen las redes sociales y porque existen los teléfonos inteligentes, sino porque hay una nueva articulación de los factores de poder. Así es. Y esto lo que hace es reflejar la imposibilidad también de los ministros y del propio presidente de controlar absolutamente cómo se movían las cosas. Hubo un tiempo en este país que yo creo que termina probablemente alrededor de los años 70, principios de los 80, donde un presidente de la República movía un dedo y una provincia temblaba. Bueno, pero ya eso no existe hoy. Fíjese que eso de Moisés Naim, yo leí el libro, no me causó mayor experiencia porque había leído ya hace algunos años un libro de Pierre Rovassallon, en francés, y ya planteaba toda esa forma diferente de que la política ya no era de masas, sino que era de particularidades, de mosaicos, y que en ese espacio de los mosaicos había que aprender a gobernar diferente. Y en ese marco de gobernar diferente también se ocupan políticos diferentes. Yo no encuentro, digamos, una mayor diferencia. Usted me está planteando esa lógica, que me gustaría saber cuál es la lógica, porque a veces nos cuesta comprenderla a algunos. Pero yo no encuentro, por lo menos en su gabinete, teniendo claro ese panorama que usted decía de la diversidad de gobernar ahora, gente que tenga las habilidades para interpretar esa nueva forma de gobernar. No, ahí podemos discutir mucho y discreparía con usted con todo respeto sobre esa percepción suya, que sin embargo es muy respetable y admito se ha generalizado en muchos sectores. Mire, yo por ejemplo miro el trabajo que ha hecho el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda ha tenido como mantra la reforma fiscal. Una reforma fiscal que prometimos no iniciaríamos antes de 2 años para demostrar que era posible recaudar más y mejor, gastar menos, invertir con calidad, manteniendo la estabilidad de la economía.
Y bueno, eso está en el programa de hace exactamente esas palabras. Bueno, ahí está. Siendo usted candidato, ahí está. Primero ha habido una gran coherencia. Y ahí está. Hay una gran coherencia en eso. Pero además lo ha hecho en un proceso de articulación con la Asamblea Legislativa, con los sectores económicos y con unos resultados que son envidiables. A mí que me digan que otro ministro ha logrado eso teniendo solo 13 diputados en la Asamblea Legislativa y teniendo que resistir por primera vez en 15 años, ¿verdad?, un proceso como este que está tan adelantado, porque al final de cuentas, a diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado, en donde se ha caído toda la reforma por la forma como se articuló, Pero alguna gente habla también de una coyuntura mundial que le está ayudando a pero es que no. Pero gracias a Dios, gracias a Dios porque nos ayuda a todos. Sí, también le ayudaba a Daniel Oduber el que hubiera una Blanco Fecha Café cuando el café era... pero por supuesto, si no podemos echar mano a esos recursos de la... Pero también alguna gente dice que tenemos una coyuntura especial a nivel internacional para seguir haciendo las mismas irresponsabilidades que hemos cometido en el pasado. Y ahí yo lo que diría es que vea la coyuntura que se nos presentó en el 2009, 2008, 2009, donde el gobierno pudo haber hecho A para tener controlado el déficit, hizo B y lo disparó. Y la siguiente administración tuvo que partir criticando a esa administración previa, que era del mismo partido, precisamente porque había dejado un disparo en las contrataciones de empleo ante el cual palidece cualquier incremento en el empleo posterior. Nosotros salimos de una administración anterior a esas dos con un 2% de déficit y heredamos el 6% cuando entramos nosotros hace 2 años y lo hemos sostenido a puro oxígeno, don Claudio. No ha sido fácil eso. Y en honor a la verdad se hablaba de un 6.5, 6.7 que nunca se dio para el año pasado. No se dio Era la gran amenaza, porque ¿verdad? además recogimos mejor. Entonces cuando dicen es que no ha cambiado nada, no, perdón, se ha cambiado mucho. Le digo lo de las convenciones colectivas. La lógica en Habdeba hoy, después de que nos echamos el pulso que tuvimos que echarnos al inicio de la administración respecto de APM Terminals, un proyecto que, dicho sea de paso, va estupendamente bien y constituye un punto alto para la provincia de Limón, fue el principio de un proceso de, en ese momento, enfrentamiento con el sindicato institucional, que hoy se ha convertido en un diálogo que nos va a permitir hacer los anuncios de cambio en la convención colectiva. Ese es un gran cambio. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. El Gobierno de la República fortalecen e impulsan los acueductos comunales mediante la Política Nacional de Asadas para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano fundamental. Costa Rica alcanzó una cobertura de abastecimiento en más de un 95% entre los diferentes operadores. Con su labor voluntaria, las asadas llevan agua a un 25% de los habitantes. Por el bien común, fortalecemos la democracia con la participación ciudadana. El agua es vida. Cuidémosla. Aprendiendo con el INA.
Cómo la conducción eficiente nos ahorra combustible y problemas. ¿Sabías que del 100% de la energía contenida en un litro de combustible se pierde aproximadamente el 60% por fricción y calor dentro del motor y tan solo el 15% se utiliza para mover el vehículo? Acciones sencillas como mantener buena distancia para tener tiempo de reacción o evitar frenazos o aceleraciones bruscas que desgasten el vehículo son parte de una conducción eficiente y pueden ayudarte a obtener un mejor consumo de combustible, reducir el estrés y la contaminación ambiental. Para más información de Lina, Aprendiendo con el INA. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. En ese programa que le hago referencia de Noche sin Tregua, el último que hicimos, es interesante ahora que se toca este tema, porque usted dice, yo le pregunto en aquel programa, cómo el tema de APM Terminals. Usted dice, estoy totalmente convencido que tiene que seguir, se siguió, no era lo que quisiéramos, nos hubiera gustado más un equilibrio entre Habdeba y APM Terminals, pero voy con eso, a como no voy a poner en riesgo las convenciones colectivas, dice usted en aquel momento. Pero en estos días leía a Albino Vargas decir que usted había traicionado al sector público, mire, que usted era un traidor del sector público. Pues mire, entonces pareciera que la lectura, por lo menos de los sindicatos, es diferente. Peores cosas han dicho de mí algunas diputadas, o alguna diputada o algún diputado. Los calificativos en política yo creo que uno tiene que administrarlos, y tiene que administrarlos bien el que los dice para no ofender innecesariamente, y quien los recibe para no exacerbar las discusiones. Yo he tenido que defender las convenciones colectivas, y precisamente porque creo que son instrumentos legales según la Constitución política y necesarios según el régimen de paz social que hemos desarrollado en el país, es que he propiciado tanto que se modifiquen, porque estaban llenas de cláusulas que eran inaceptables para la inmensa mayoría de costarricenses hoy. Quizá fueron aceptables antes, pero hoy ya no. Y creo que la mejor defensa que ha podido hacer el movimiento de trabajadores respecto de esas convenciones ha sido modificarlas. Y modificarlas a la baja. Yo todavía hoy defiendo las convenciones colectivas como un instrumento democrático que está contemplado en nuestra legislación y que sigue siendo legítimo, pero no en las condiciones que estábamos antes. Y ese es un cambio determinante, me parece a mí, por lo que tiene que ver con el futuro, don Claudio, porque últimamente estamos hablando mucho sobre gasto público y sobre el gran gasto público no se resuelve solo vía salarios y vía pluses. Tiene que ver con la ecología de la política costarricense. Y en esa ecología no solamente el tema de las convenciones se requiere modificar, sino que y de los salarios, tiene que haber un planteamiento mucho más integral que también pasa por pagar impuestos, quienes deberían pagarlos y los evaden. Ahora, si no hay cosas que tiene que el ciudadano sentirlas tangibles, que más adelante vamos a hablar de obra, pero en honor a la verdad, a veces el presidente está rodeado de la gente que le dice que todo va bien, que todo marcha bien,
Y eso desde la Revolución Francesa, desde que vienen las elecciones, aparecieron un montón de gente alrededor del príncipe echándole flores y sacándole un poco de la realidad. En la calle, lo común que oye uno, para ir concluyendo sobre ese tema del gabinete, la mayoría de la gente tiene una percepción que dirían los griegos que es caquistocracia, ¿verdad? El gobierno es lo más ineficiente, de no dar resultados. En ese marco, yo recuerdo también en ese programa, porque lo revisé con detalle, porque no quería dejar de ir Luis Guillermo candidato y Luis Guillermo Solís, señor presidente de la República. Y en ese mismo, usted me dice, mire Claudio, me preocupa mucho el ministro de la Presidencia. En Costa Rica no hay muchas personas para ejercer ese puesto. Hay que buscarlo con detalle. Y eso es una de las falencias que yo he sentido y que yo he criticado, que critiqué en la administración pasada también, porque a veces la gente piensa que uno solo critica lo presente y no lo pasado. En la pasada se dio varios cambios en el Ministerio de la Presidencia y se cambiaron ministros de información, una desesperación de buscar la comunicación. Pero no había un director de orquesta y usted no lo tuvo. O sea, no ha tenido director de orquesta que le oriente el gabinete, que le dé direccionamiento al gabinete y que lo libere a usted para que Luis Guillermo Solís, presidente, sea un estadista y no sea el director de la orquesta que tiene que estar diciendo a cada ministro. Y usted muy metido, porque lo he visto, usted muy metido en cosas muy pequeñas, en cosas que le corresponden a un ministro, cuando uno quisiera ver al presidente en cosas mucho más grandes. Sí, bueno, son dos temas. Uno el de la percepción sobre la caquistocracia, otro sobre el tema del Ministerio de la Presidencia. Uno podría decir, bueno, ambas están juntas, pero son temas que me gustaría abordar separadamente. El programa es suyo. Muchas gracias. Sí. No, así lo entiendo y le agradezco mucho. Pero sobre el tema de la percepción, bueno, ahí están las encuestas que yo miro, sí, obviamente con todo respeto, porque son instrumentos de medición que como científico social no puedo desconocer, pero que en mi caso y en otros casos, el más reciente de ellos, la situación en Colombia, demostraron ser absolutamente falsas e incapaces de medir la realidad. Tomo nota de ellas. Y así como hay mucha gente que me critica en redes sociales y tal, como le digo, depende de con quién ande uno hablando, y también hay gente que habla bien, pero yo prefiero pensar que la cosa está muy bien, muy mal, que la cosa esté muy bien para no volverme autocomplaciente. Y créame que siempre he tenido un gran repudio por el personaje que anda detrás del presidente regando flores y diciendo maravillas, ¿verdad? Siempre los Rasputines. Los Rasputines. Más bien me gusta mucho aquella figura del emperador romano que cuando marchaba por debajo de los arcos triunfales al regresar de los campamentos de batalla, tenía el valedictorium detrás diciendo, oh César, César, recuerda que eres mortal. ¿Verdad? Yo creo que es una sana práctica desde entonces. Yo creo, a propósito de los presidentes, de los ministros de la presidencia, que son lo más cercano a un primer ministro que tenemos en nuestro sistema. Y la ley lo establece como ese coordinador. Como el coordinador de gabinete, claro. El primus inter pares, en fin, todo eso. Yo soy una persona muy agradecida, tanto con don Melvin Jiménez como con don Sergio Alfaro. Creo que ambos, Melvin primero, fue un gran ministro, don Sergio después también lo es. Ahí discrepamos también, pero bueno, otra vez, es una discrepancia lógica. Veo en ellos a personajes sumamente dedicados, muy comprometidos, muy honestos, que han hecho un trabajo que, como usted dice, no ha sido difícil solo en esta administración, sino en otras anteriores, y que en esta pasa por circunstancias muy especiales, entre otras el tamaño de nuestra fracción legislativa, que es muy chiquita, y la naturaleza de las relaciones al interior de la fracción y de esta con Zapote. Nuevamente, uno podría imaginar circunstancias en donde el presidente no debe intervenir más allá de un cierto límite. Muchas personas me han señalado lo que usted dice y yo he tomado nota con mucho respeto de ese punto de vista y a veces he exigido, como lo hice apenas hace unos días a propósito de reuniones que he tenido, de que no me metan en procesos en donde, si bien es cierto, no hace mal lo que yo esté,
no es el momento oportuno. Que no, hay instancias anteriores. Hay instancias anteriores. El presidente tiene que reservarse para la última instancia. Sí. Y es de sentido común, ¿verdad? Si se quema la última instancia... Principio de excepción se llama eso en la administración pública. Imagínense. Entonces, yo creo que pues alguna razón habrá en la crítica, en el sentido de que a veces se ha colocado, y creo que don Sergio es uno de los más cuidadosos en ese sentido, de no pedirme que me meta antes de tiempo. Es más, a veces soy yo el que le digo al ministro de la Presidencia, mira, hasta aquí llegamos, tengo que meterme, tengo que hacerlo. Me parece que no puedo esconderme, ¿no? Yo fui un candidato muy mediático y sigo, digamos, porque estuve muy, mi campaña fue una campaña muy volcada en la calle, ¿verdad? Y ahora de presidente, los mismos que me aconsejaban que me metiera, ¿verdad?, hasta la cocina de las casas, me dicen, presidente, no, conténgase, usted es un mandatario, usted ahora es, ¿verdad?, la tapa del perol. Y yo les digo, no me limiten tanto, porque yo necesito estar con la gente aunque me critique, no importa, yo no le tengo miedo a mi pueblo. Soy un presidente que en ese sentido espero culminar mi periodo sin ser irrespetado por mi pueblo, dando a conocer lo que estoy haciendo con toda honestidad. Y eso no quiere decir que no me critiquen, es simplemente que me respeten, y que respeten principalmente la investidura que tengo, que es de ellos, no mía. Yo se la devuelvo, es como un vestido que me quitaré el 8 de mayo del 2018 y se lo devuelvo al pueblo para que se lo ponga a otro presidente. Entonces yo, la verdad, que con respecto a don Melvin Jiménez en primera instancia y ahora con don Sergio Alfaro, solo gratitud y un gran reconocimiento a ambos. Y a Sergio particularmente ahora, que le ha tocado mucho más tiempo ya que a Melvin llevar la conducción de este gobierno en un momento muy difícil y sacrificando mucho. Esta fue la primera parte del programa que grabamos con el presidente Luis Guillermo Solís. Hablamos de política, de gestión, de estilo. La otra semana vamos a hablar de acción, qué se ha hecho, qué está pendiente, y para eso usted tendrá que estar con nosotros dentro de 8 días aquí en Expert TV con la política con P mayúscula. Te espero.